Muy buenos días, es un placer estar aquí hoy y quisiera dedicar estas palabras a tres grandes inspiradores de esta investigación que considero novedosa, que son don Sergio Larguera, Óscar Pujol y Antonio Domínguez Rey. Cada uno una autoridad en sus respectivos ámbitos psicoanalítico, indológico y lingüístico. Bueno, Saussure desarrolló una tesis que no ha encontrado mucho eco entre los lingüistas. Aunque Jacobson la denominó intuición extraordinaria, hasta la fecha no ha sido objeto del estudio debido, por lo menos en el ámbito filológico español, salvando una excepcional tesis del doctor Rodríguez Fernández. Estas llamadas tesis hipogramáticas, ¿qué son? Pretenden encontrar las reglas que demostrarían la existencia de un nombre diseminado de un dios o de un personaje mitológico en la poesía clásica. Saussure lo cree hallar, por ejemplo, en el De Rerum Natura de Lucrecio, con el nombre de la diosa Afrodita. En fin, ahora iremos viendo algunos ejemplos. Estaría presente en la obra de Homero, con el nombre de Agamenón. Siguiendo ese planteamiento, Saussure consideraba que en los textos védicos, sobre todo, se podían entrever estos nombres de divinidades de un modo oculto e intencionado, como el del dios del fuego Agni en el Rig Veda. Con esas referencias, investigué en la Bhagavad Gita, que es el evangelio del hinduismo por excelencia, dedicado al dios Krishna, la posible resonancia de este nombre, descubriendo para mi sorpresa su constante invocación fonética, huella sonora que en el presente artículo trato de demostrar. En fin, de todos modos, como yo sé que no es un tema muy conocido, voy a hacer una explicación previa de lo que es un anagrama, a diferencia de lo que es un hipograma, que es el nuevo concepto que introduce el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure. El anagrama, pasemos esto también. Bien, el anagrama es una figura retórica muy conocida de siempre. Aquí, por ejemplo, en este poema de Baudelaire, podemos ver cómo introduce el término histeria. Histeria está señalado en rojo. Je senti magor seré parlamente agrible de l'hystérie. Al tiempo que menciona la palabra histeria, ¿no?, que siente en la garganta la mano terrible de la histeria, introduce los sonidos que recomponen la palabra histeria. Eso sería un anagrama. Cualquier escolar puede haber oído Amor Roma, eso es una anagramatización clásica, o Ave Eva. Bien, vamos a ver la siguiente. El primer anagrama, por hacer un poco de recorrido cronológico, se le atribuye a este personaje, Licofrón de Calcis, que a las órdenes del faraón Ptolomeo hizo una composición, ¿no?, a pomelitos dulce como la miel, y el de su mujer y hermana Arsione, y lo convirtió en Ion Eras, violeta de Hera. Bueno, es un ejemplo, como miles que se podrían traer, del conocimiento clásico del anagrama, pero lo que vamos a explicar hoy es diferente. Bien, mientras Ferdinand de Saussure dictaba el conocido curso de lingüística general, que es de obligado conocimiento en cualquier filología del mundo, entre 1906 y 1911, a su vez se hallaba profunda, casi podríamos decir obsesivamente entregado al estudio y desarrollo de su teoría del llamado hipograma. Hipograma, en realidad, etimológicamente es una letra por debajo, una letra criptografiada, ¿no?, subterránea, por debajo, ¿no?
Inicialmente lo llamó polifonía, también anagrama, logograma. Bueno, esta investigación se centra entre estos años, 1906 y 1909, dando cuenta de ella a lo largo de 117 cuadernos, de anotaciones guardados en la Biblioteca General de Ginebra bajo el epígrafe Cahiers d'Anagramme, cuadernos de anagramas. El curso de Lingüística General verá la luz en 1916, gracias a unos discípulos suyos, Bailly, Meillet. Sin embargo, cada vez está más en cuestionamiento, digamos, el verdadero espíritu de Saussure en este texto, primero porque son apuntes. No son escritos directamente por Saussure y además a veces son apuntes de apuntes, con lo cual la deformación de la información puede darse evidentemente. Sin embargo, los estudios anagramáticos no aparecerán hasta 1964 en una revista francesa, Tel Quel, es decir, 50 años más tarde. Causaron cierta conmoción en círculos filológicos interesados en los problemas de lingüística. La pregunta que se hace Saussure entonces, y que no obtendrá respuesta, es: de ser cierta la tradición anagramática, ¿cómo o por qué sus autores no nos han dejado constancia de las reglas? Y aun suponiendo una especie de cofradía secreta que se transmitiera este conocimiento a través del tiempo, ¿cómo es que no aparece un traidor, ¿no? Esto da juego, digamos, a toda una lectura, si queremos, esotérica. Siempre los hay. La otra explicación que se aventura es que quizás se trataba de algo tan evidente que nadie vio la necesidad de dar cuenta de regla alguna. Bueno, vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Es muy conocido, por ejemplo, Lope de Vega, también le encantaba la anagramatización en el barroco. Por ejemplo, Gabriel Paz de Copeo era una forma que él tenía también de firmar, Lope de Vega y Carpio. Son exactamente las mismas letras, pero combinadas en diferente orden. Camila en vez de Micaela, el pastor Salicio, que haría alusión a Garcilaso. Podemos seguir pasando. Este es un clásico atribuido al pasaje evangélico ante la pregunta de Pilato, quid es veritas, que es la verdad. Jesús habría contestado, es vir qui hades, es el hombre que tienes delante. Es decir, la pregunta de Pilato, exactamente las mismas letras, aparecen en la respuesta de Cristo. Pero además dándole un profundo significado. Ese es el interés. Podemos seguir pasando. Bien, esta también es muy graciosa. Por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, aparecía con facilidad la frase en diferentes sitios: la France veut Roisen, quiere un rey sano. Son las mismas letras que combinan el sintagma de Revolución Francesa. Seguimos. Bueno, podemos seguir. Son muchos ejemplos. Este es un clásico y bastante complejo en la Edad Media. Cuenta la leyenda que a un seminarista que le invocó el demonio contestó lo siguiente: Ingirunimus nocte et consumitur igni. Damos vueltas por la noche y un fuego nos consume. Bueno, los ejemplos se podrían multiplicar. Hay un libro de Starobinsky, un lingüista francés, de 1971, Las palabras bajo las palabras, Les mots sous les mots, que se centra en unos cuantos cuadernos que recopilara Godel de estos manuscritos que aparecieron 50 años después de la desaparición de Saussure. La totalidad de estos cuadernos se halla, como he adelantado, en la Biblioteca de Ginebra y nunca han sido editados. La tesis del doctor Ferrandiz no se adentra en los textos védicos, que eran de gran importancia para Saussure. Es una contribución importante a la comprensión del concepto de anagrama.
Como destaca el profesor Domínguez Rey en el libro El Grama Poético, los anagramas replantean incluso las bases científicas del lenguaje, en lo concerniente a la doble articulación y a la función morfemática de la sílaba. Sugiere el doctor Domínguez Rey que tal vez exista también una función anagramática en las redes neuronales. Bueno, esto ya son palabras mayores, yo no voy a entrar ahí. Sirvan estas citas para resaltar que probablemente no estamos más que vislumbrando la punta de un iceberg lingüístico que está por explorar. Los nombres diseminados de la tesis hipogramática y las posibles reglas derivadas de su formación y contexto funcionarían, pues, como una palabra tema. Es decir, el poeta, tomando una palabra como nuclear o fundacional, disemina en una suerte de malla fonética ese nombre en todo el texto. Puede ser, como Saussure intuye en el Rig Veda, Agni, podría ser Agamenón, en el caso de Homero en la Ilíada, luego lo veremos más adelante. Yo apliqué esta tesis a Krishna, luego lo veremos, y efectivamente podemos observar, escuchar cómo resuena el nombre de la divinidad. Por otro lado, esto tendría una lógica desde el punto de vista devocional. Si diseminamos los sonidos que componen, como denominaba Saussure, una palabra tema del nombre de un dios, el devoto no solamente está hablando de ese dios, sino que se impregna, como una suerte de orvallo o de sirimiri, de los sonidos de esa divinidad. Tiene su lógica. Es como si alguien, yo desconozco el arameo, por supuesto, el hebreo, alguien descubriera como en el Evangelio de San Lucas, bueno, aunque nos han llegado todos en griego, pero bueno, el nombre de Jesús, ¿no?, impregna el texto. Por eso digo que es la punta de un iceberg que abre distintas posibilidades de investigación. Yo me he aplicado a la Bhagavad Gita por un conocimiento discreto que tengo del sánscrito para confirmar la tesis de Saussure, simplemente. Seguimos. Bueno, ese es interesante porque, volviendo a la cuestión de la gramática, Galileo, por ejemplo, todos sabemos el problema inquisitorial que existía con los descubrimientos científicos, usaban la anagramatización para comunicar sus descubrimientos. Galileo le comunica a Kepler el descubrimiento de Saturno así: salve un vistinen geminatum Martia proles. Os saludo, hijos gemelos de Marte. Kepler entendió que se refería a los dos satélites de Marte, Phobos y Deimos. A ver, tenían que andarse con mucho cuidado y comunicar, podríamos hablar de un criptograma, los descubrimientos que iban haciendo, a fin de curarse en salud. Podemos pasar a la siguiente. Tenemos también otro ejemplo, cuando aquí he observado el más elevado planeta en forma triple. Para no enrollarme mucho, la madre del amor, Venus, imita a Cintia, la luna, ¿no? Es una forma de decir cómo efectivamente ese satélite está ahí, y bueno, la Tierra efectivamente es redonda y también gira. Todas estas cosas había que comunicarlas criptogramáticamente. ¿Podemos seguir? Bueno, estos son juegos de artificio, en el caso de la poesía, ¿no? Besar besos de Dios a bocanadas, tal. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, y para verte bastar un beso que se llora después, ¿por qué o por qué no basta eso? ¿No? Se está jugando con la gramatización de la palabra beso. Seguimos, a ver la siguiente. Bien. Saussure observó, vamos a ver cómo empezó todo esto,
que en la siguiente inscripción lapidaria se repetía el nombre de Escipio, el general romano, resaltado por nosotros en el 5º verso de la transcripción. A ver si lo tenemos. Aquí está. Aquí está. A veces una aparente tontería desencadena auténticas, digamos, tsunamis. Esta inscripción que encuentra Saussure en Roma, en latín, lógicamente, a él le lleva a ver que el nombre de Escipio está anagramatizado o criptografiado, como queramos llamarlo. Bien, esto le lleva a pensar que el epitafio que por cierto dice Lucio Cornelio Escipión, hombre valeroso, sabio, cuya belleza igualó a la virtud, que fue entre nosotros cónsul, censor, edil, tomó Taurasia y Cisauna en el Samnio, sometió toda la Lucania y tomó rehenes. Es decir, el epitafio, que probablemente sea la más antigua, porque la relación de la muerte evidentemente con el hombre y con el lenguaje se pierde en la noche de los tiempos, el nombre, es la suposición de Saussure, el nombre de la persona recordada funerariamente aparece en el epitafio. Dejando a un lado las complejidades más eruditas de la crítica filológica, Saussure observa repeticiones periódicas y establece una ley de emparejamiento. Voy a pasar muy por encima porque luego Saussure evoluciona desde esta observación y uno puede llegar a pensar, qué rayada también la de este señor, pero bueno, si hoy por hoy hemos aceptado su curso de lingüística general de obligado conocimiento para cualquier filólogo y lingüista, ¿por qué no darle un lugar a esta tesis de Saussure tan desconocida? Porque, por otro lado, también es contradictoria con el fundamento de la linealidad del significante, como ahora veremos, ¿no? La idea anagramática rompe la lógica de un sentido en un texto, porque permitiría varias narrativas en un texto, como luego veremos. Es decir, la idea ingenua de que un sentido acompaña a cada significante queda totalmente pulverizada, permitiéndose distintos sentidos con las mismas letras. Entonces, él inicialmente piensa que se buscan acoplamientos donde se repiten exactamente los mismos sonidos. Por ejemplo, si se repite la P, se tiene que repetir también la N, en fin. Vamos a seguir pasando, pero entonces sería muy farragoso. Esa es la traducción que acabo de leer del epitafio. Seguimos. Bueno, esta es la ley de emparejamiento que inicialmente se sirve, que por ejemplo, UC, Lucanan Abducted. Pues el grupo UC se repite 2 veces. Se repite 2 veces la D. Se repite 2 veces la B. Se repite... A ver, componer poemas buscando emparejamientos realmente es bastante, en fin, preocupante. Pero él trata de ver una repetición como una regla. Él está investigando, está partiendo de cero. Luego desechará esta regla, aparte de que es realmente enloquecedora, ¿no? Buscar un emparejamiento de sonidos, por ejemplo, 2 veces la O breve, omne obsides, 2 veces la N, omne lucana, en fin. Seguimos la siguiente. Bueno, esto es un pasaje de Marcial que siempre ha sido muy enigmático, del poeta romano, que decía: pondrás el desorden en las líneas y ya no volarán más entera la letra, con solo que destruyas uno de los pájaros de Palamedes. Bueno, han quedado como unos versos muy enigmáticos respecto a la posibilidad de que los antiguos mantenían como una suerte de secreto a voces en la anagramatización. Y habría que hacer una segunda lectura de muchos textos, que iría más allá de la lectura ingenua de esto es lo que se está diciendo, ¿no?
Bueno, eh, bien, Saussure llevará a cabo un salto cualitativo desde estas reglas de emparejamiento fonético, desplegadas para pensar el anagrama, y en un arduo y complejo proceso que no voy a detallar ahora, esto implicaría un curso, irá desarrollando su hipótesis del dífono. Eso es lo nuclear en la tesis de Saussure. Dos sonidos propios de la palabra tema, generalmente iniciales, que buscarían un encuentro, un vínculo con un monófono. Por ejemplo, si yo tomo, vamos a ver, vamos a pasar, esto es, lo trato de encontrar en la Eneida. Bueno, lo dejo caer, volveré a ello, por ejemplo, con la palabra tema Krishna. La KR sería el dífono, ¿no?, en busca de la N. O Afrodita, la F buscando. Bueno, lo mejor es ahora irlo viendo. Esto es en la Eneida. Saussure trata de ver, bueno, la invocación de Príamo, que es el rey troyano, Troya será destruida, en las secuencias constantes de la P, la R y la I. Bueno, pasamos esto, podemos pasar. Bien, por ejemplo, lo he comentado al principio de la disertación, encuentra que Homero, este es un buen ejemplo, a ver, Agamenón, a todos nos suena el héroe, el rey griego, y podemos ver cómo aquí Agamenón, Aseu, Argaleón, Anemón, Amegartos, cómo va resonando el nombre de Agamenón insistentemente. Este es un botón de muestra. Si uno releyera, yo no lo he hecho, releyera la Ilíada teniendo en cuenta esta clave de lectura, debería encontrarse muchas secuencias fonéticas similares. Hasta ahora la crítica no le ha dado, filología le ha dado pábulo a esta, digamos, aportación de Saussure, pero tiene, desde mi humilde punto de vista, tiene su interés. Habría que releer de otro modo los textos clásicos. A ver, la siguiente. Bueno, esa sería la regla de los dífonos. Repetir en medio de una palabra los grupos de dos elementos, sembrándose a lo largo de un verso la palabra. Por ejemplo, tomamos Virgilio. Vamos viendo cómo se descompone la palabra Virgilio, del gran poeta latino, y todas esas secuencias son dos sonidos, por eso se llaman dífonos, se irían repitiendo a lo largo de un texto. Siguiente, porfa. Es decir, el cambio cualitativo, ya Saussure deja de digamos, esa rayada de buscar emparejamientos constantes para centrarse en la diseminación de dos sonidos a lo largo del texto que denomina dífonos. Y esto es lo que he llamado salto cualitativo a la hora de pensar esto. Para concluir toda la disertación teórica, lo mejor es un ejemplo práctico. Yo me he centrado, como decía al principio, en la Bhagavad Gita, que por cierto, quiere decir canción bienaventurada, y para los que no estén familiarizados, es un diálogo entre un guerrero, Arjuna, y su cochero, que se revela en un momento determinado como Krishna en un momento previo a una gran batalla que va a tener lugar. El campo de Kurukshetra se llama. Bien, es como el evangelio del hinduismo, es el texto más conocido en la India. Yendo a esta lógica difónica, podemos ver cómo el primer verso de este texto, Dharmaksetre, Krishna, ya aparece. Dharmaksetre, ¿no?, esos serían los dífonos de Saussure, buscando el monófono, la K, Kurukshetra, nuevamente otro dífono, Samaveta Yusabaha, Mamakaha, Kima, Kurvat, tal. Bien, uno podría pensar, bueno, esto pueden ser casualidades, ¿no?
unas coincidencias. Sin embargo, resulta que supera la ley de aleatoriedad, ¿no? Entonces, todos los versos van a tener la compositiva de Krishna. Sin embargo, por ejemplo, tomando el Ramayana, y de estable con Óscar Pujol, autor del primer diccionario sánscrito-español, en el Ramayana lo que aparece son los sonidos de Rama diseminados. Y rara vez aparecen diseminados los sonidos que componen Krishna. Ramayana es otro gran poema épico dedicado a Rama, que es otra divinidad. Va más allá de las simples casualidades. Es evidente que hay una intencionalidad por parte del poeta, del Kavi, como lo llamaban, en diseminar el nombre de la divinidad y hacer que resuene a lo largo de todo el texto. Esa es la última, ¿no? Bueno, ahí tenemos arriba cómo se escribe Krishna. Podemos verla. Bueno, no voy ahora a dar una clase de alfabeto sánscrito. Es simplemente una muestra desconocida, un aspecto que creo interesante porque llevaría a una relectura del texto. Ya no solamente leer linealmente, sino tener en cuenta que hay unos sonidos, una malla fónica, que sería la clave, digamos, fundamental de desarrollo, digamos como una especie de desarrollo nuclear de sonidos en función de una palabra tema, como la llama Saussure. En este caso, Krishna. Bien. ¿Por qué, además, tiene interés en el sentido el conocimiento que tenía Saussure del sánscrito? Saussure era un gran estudioso de esta lengua. Su tesis doctoral de 1880 versó sobre el genitivo absoluto de esta lengua y con motivo de la organización de un congreso de orientalistas que se celebró en Ginebra en 1893, redactó un texto muy importante, que son los escritos sobre la mitografía hindú, totalmente desconocidos. Años más tarde escribirá una reseña del libro de Paul Oltramar titulado Historia de las ideas teosóficas en la India, que aparece en un periódico de Ginebra de 1909. Sabemos, por otra parte, que de los 117 cuadernos encontrados 50 años después de su desaparición, 26 los dedicó a los Vedas, número superior al de cualquier otra literatura que él investigó, y que desglosaría así el sentido devocional que justificaría la inserción anagramática. Según el propio Saussure, traduzco directamente el fragmento en francés, el creador necesitaría que las sílabas del nombre divino se mezclaran indisolublemente para invocar al Dios al texto, de tal modo que el devoto y el nombre de Dios se unieran en un vínculo difícil de rechazar. Es decir, hay toda, digamos, una suerte de metafísica, llamémoslo metafísica o teología, en este desarrollo lingüístico, ¿no? El interés es atraer al devoto, ¿no?, la presencia de la divinidad. Si tenemos en cuenta todos estos datos, podemos hablar sin temor a equivocarnos de un interés de Saussure por el hinduismo en un sentido amplio. El objetivo de esta disertación de hoy era comprobar dicha tesis hipogramática en un texto clásico del hinduismo, la Bhagavad Gita. Es composición que participa de la esencia védica por el espíritu devocional de constante invocación del nombre de Krishna a través de este diálogo con su devoto Arjuna, como mencionaba antes. He de destacar de nuevo que se trata de un experimento, pues ni Saussure ni nadie, que yo sepa hasta la fecha, ha investigado la Bhagavad Gita en clave hipogramática. Quiero subrayar las posibilidades difónicas de la lengua, para resaltar también
que no son precisamente las consonantes guturales, la K, las más aludidas. Bueno, no voy a entrar en detalle en todo esto, pero bueno, ya para ir concluyendo todo el desarrollo teórico, vamos a poner ejemplos prácticos que demuestren la tesis hipogramática de Ferdinand de Saussure. Hablamos pues de una palabra tema, Krishna, ¿no? El nombre de la divinidad. Tenemos aquí el alfabeto. Tenemos ahí la K, la Na, ¿no? De Krishna, y la Sh. La composición sería Krishna. Seguimos la siguiente. Bien, ¿cuál es el interés de traer, digamos, este despliegue? Porque uno podría pensar, claro, aleatoriamente estamos condenados a encontrar esos sonidos, ¿no? Es como si yo busco el nombre de María, lo voy a ir encontrando constantemente, ¿no? En el principio de palabras, ¿no? Mar, manicomio, tal. Y voy a ir encontrando lo que yo quiero encontrar. Bien, pero aquí hay un matiz. Primero, estamos hablando de un alfabeto con 50 signos fundamentales, que a su vez se pueden crear nuevos. Es una lengua que puede, digamos, multiplicarse. Por ejemplo, aquí tenemos las consonantes aglutinantes, no me voy a enrollar. Es decir, el alfabeto puede llegar a componerse de 100 signos, ¿no? Si hacemos combinaciones duplicadas, ¿no? Se multiplica, es bastante complejo esto. Lo cual quiere decir que las probabilidades de que solamente se repitan esos determinados sonidos en un verso se reducen muchísimo. Si yo me manejo con un alfabeto de 26 letras o 27, es más probable que se reproduzca el nombre de Néstor si lo busco en un artículo que si nos manejamos con 100 signos diferentes. Es decir, ya la ley de probabilidades cambia. Por tanto, si aparecen esos dífonos muy seguidos en un verso, estamos ante algo que podríamos decir intencionado. Eso es lo que yo trato de demostrar dándole la razón a Saussure, es decir, no es aleatorio, no es que uno busque paranoicamente encontrar esos sonidos, porque hay quien ha sugerido esto, sino que la ley de probabilidades es tan grande que si se repiten es que hay una intencionalidad detrás. Eso es a donde yo quería llegar. A ver, la siguiente, ¿no? Este es un despliegue simplemente para demostrar que se repitan esos sonidos de Krishna no es tan fácil como parece. ¿Seguimos? Fíjense, ¿no? Todos son signos distintos. Es decir, no nos estamos manejando con pocas probabilidades. Es a donde yo quería llegar. Siguiente. Sí, podemos ver que esto es incesante. Todos son signos distintos. No hace falta conocer sánscrito, el alfabeto se llama Devanagari, para entender que con estos ejemplos lo que quiero decir es que no es tan fácil que se repitan justo esos sonidos. ¿Seguimos? Bien. Por ejemplo, este es los primeros versos o slokas de la Bhagavad Gita, ese diálogo entre el guerrero y Krishna, que hemos puesto antes. El rey Dhritarashtra dijo, en el campo del Dharma, ¿también? Entonces vemos cómo se va a repetir. A ver, Dhritarashtra, Dharmax, a ver, ese Kurukshetra, esa especie de 8, es el dífono KS. Es una especie de 8, vemos ahí como una especie de barrigón, es KS. Bien, seguimos por aquí, vamos a pasar al siguiente verso. Nuevamente, vemos Kri, ¿no? Cómo se va a repetir, Q, otra vez nuevamente aquí, X, ¿no? Cómo se van repitiendo, ¿no? Podemos verlo mejor en nuestro alfabeto. Kri, Paya Vista Misrupurna Kuleksanam,
Bien, seguimos el siguiente. Nuevamente aquí. Yayasi Chet Karmanas te mata, Karmani Goremani Yoyasi Kesava, ¿no? Como esa K de Krishna resuena constantemente. El siguiente es Tatki. Bien. Bueno, no voy a entrar en el desarrollo exacto de cada fragmento, era traer aleatoriamente distintos versos de la Bhagavad Gita para demostrar que esos signos se están repitiendo constantemente. Y eso, evidentemente, implica una intencionalidad por parte del creador. ¿Hay alguno más por aquí? Bueno, aquí tenemos uno muy bonito. Prak, ¿ves? Tenemos claramente el dífono, ¿no? Mejor seguirlo con el alfabeto romano. Prakriter gunasamu dansayante, guna karmasu tanakrit. Vemos ahí krit, navido manda krit, nuevamente se repite ahí, ¿no? Es el tanakrit navido manda krits. No puede ser casualidad simplemente. Bien, era simplemente poner más ejemplos. Puedo seguir con ese, ¿no? Más ejemplos de que la tesis difónica de Saussure efectivamente tiene su fundamento. Esto es lo que él llamaba la palabra tema, o Stichwort en alemán, o Mot-thème en francés, una palabra nuclear cuyos sonidos se van diseminando en una malla fónica a lo largo de todo el texto. Bueno. Bien, conclusión. La pregunta inicial entonces que nos hacemos es y que se hacía Saussure y que murió sin contestarla. Entonces también es interesante porque en su obsesión porque hubiera unas reglas que le confirmaran esta sospecha, esta intuición extraordinaria que denomina Jacobson, dado que no tenía interlocutores, porque el nivel suyo de erudición era único, se preguntaba, ¿hay una intencionalidad aquí? Una intencionalidad conocida por los poetas de los pueblos indoeuropeos y que luego se ha ido perdiendo. Entonces, el hipograma intencionalidad consciente, volviendo a la pregunta de Saussure, me atrevo a dar una respuesta, me atrevo, humildemente, que es sí y no. Habría un hipograma que obedecería a una intencionalidad creadora del mismo, como acabamos de ver y yo creo que de demostrar, y luego, debido a la propia naturaleza de ciertas lenguas, esta intencionalidad hipogramática sería más factible que con otras. Yo conozco unas cuantas, más o menos, y es verdad que el sánscrito tiene una plasticidad para poder jugar con la hipogramatización. Ahora bien, ello no impide ni contradice que la propia estructura de una lengua, sin intencionalidad alguna consciente, propicie combinaciones aleatorias que permitirían leerse e interpretarse en clave hipogramática, pero por pura combinación estadística. A ver, es como si Saussure se hubiera topado con el inconsciente de la lengua, que trató de simbolizar y sistematizar en leyes durante 3 años largos. Cuidado, se tiró 3 años apuntando en cuadernos en estos talleres que nunca vieron la luz hasta 50 años después. La familia los tenía escondidos. Se han hecho muchas hipótesis respecto a que temían que el gran constructo lingüístico de Saussure, bueno, pues se viniera abajo porque su salud mental fuera cuestionada, ¿no? Sin llegar, es decir, como digo, trató de simbolizar y sistematizar
leyes de la hipogramatización sin llegar lógicamente a conclusiones definitivas, debido a su intento de absolutización. Tiene correspondencias con sus discípulos en los que él llega a pensar que está desarrollando un delirio. Puede, bien, pero eso no quiere decir que encontrase algo. Estableciendo una analogía para pensar esto, es como si un material extraordinariamente dúctil y maleable permitiera, por la sola acción de agentes naturales como el viento o el agua, presentar formas caprichosas, que luego permiten otras lecturas. Por ejemplo, pasa con las manchas de los minerales, las morfologías, por ejemplo, de la ciudad encantada de Cuenca, donde las rocas muestran, o las nubes, uno puede a veces ver formas, pero no hay una intencionalidad detrás. Si uno se acerca a lugares como la ciudad encantada que menciono, no puede ver un buque, puede ver un rostro, por la simple erosión del viento. Es una lectura que nosotros hacemos. Bien, esto también es verdad, pero también un escultor podría trabajar la roca, imitando a la naturaleza. Es decir, dicha maleabilidad y ductilidad también facilitarían la acción moldeadora del hombre. Dejarlo todo al azar me parece también pereza mental. No creo que sea azaroso la diseminación de un nombre, de una divinidad. Pero tampoco debe ser constante la intencionalidad. Al ser la lengua un ser vivo, sometido a consecuencias de un automatón, por así decirlo, ciertas lenguas tendrían más facilidad que otras. Está claro que el lenguaje poético es el más susceptible para el azar hipogramático, dado que las aliteraciones, repeticiones, rimas, figuras retóricas facilitan esta dimensión hipogramática. Los antiguos poetas hindúes o kavis debieron conocer esta dimensión del hipograma. Y de ahí el interés de Saussure en los himnos védicos y su utilización, como creo haber demostrado, en la Bhagavad Gita. Es más que probable que los antiguos escuchantes védicos sí reconocieran esta dimensión fónica del nombre de Dios, del Dios, y con más fuerza al no existir la escritura. Pero no hay que olvidar que estos son textos orales, que luego van a pasar a la escritura muchos siglos después. Es decir, es como nuestros poemas épicos del Cantar del Mío Cid. Había unos juglares que lo tenían memorizado. Esto también es interesante, me estoy pensando ahora que también el hipograma vendría a cumplir una función mnemotécnica para ayudar a memorizar en un tiempo donde no existía la escritura y se narra a los pueblos batallas épicas, normalmente siempre hay batallas, pongo el poema del Mío Cid porque es mucho más cercano, se están buscando siempre trucos para poderlo memorizar, o cláusulas, para hacerlo más familiar. En el poema del Mío Cid constantemente se está diciendo el que buena hora ciñó espada, siempre se están repitiendo una serie de cláusulas que es de suponer que permitían al juglar o al recitador ganar tiempo para seguir recordando. El que buena hora ciñó espada, el de la barba tal, es decir, epítetos y cláusulas que permiten seguir memorizando. Porque no debía ser una tarea fácil. El hipograma, la repetición difónica, además de lo que estamos diciendo, cumpliría esa función mnemotécnica, ¿no?, que permitiera recordar mejor el texto oral, puesto que no está escrito. Todo eso, al pasarlo a la escritura, lógicamente se va perdiendo. Es pertinente, pues, cerrar este recorrido con las palabras aquellas de Lacan, que se podrían resumir de este modo. ¿Quiénes somos nosotros para negar la existencia de los dioses de los antiguos? Lo que pasa es que nosotros ya no los escuchamos.
Los antiguos reconocían toda índole de cosas y en ocasiones mensajes de los dioses. ¿Por qué habrían de estar equivocados? Algo hacían ellos con esos mensajes de los dioses. No hay que excluir, sigo citando a Lacan, que esos mensajes sigan allí. Lo que pasa es que a nosotros nos da igual. A nosotros nos interesa el tejido que envuelve estos mensajes, la red donde algo queda prendido. Tal vez la voz de los dioses se hace oír, pero desde hace mucho, mucho tiempo nuestros oídos han vuelto, en lo que a ellos respecta, a su estado originario. Todos sabemos que nuestros oídos están hechos para no oír. Fin de la cita, fin de la exposición y quiero agradecer a los técnicos aquí presentes la colaboración. Así que muchas gracias y bueno, espero que se haya despertado algún interés, por lo menos lingüístico. Muchas gracias. Bueno, mi nombre, por cierto, es Mario Col. Hasta luego.